¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno. Qué bendición es poder estar otra vez unidos en Cristo y poder estudiar juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad estudiaremos Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Y el título para este mensaje hoy es El valor de conocer a Cristo. El valor de conocer a Cristo. Eso es el título de esta enseñanza. El valor de conocer a Cristo es incalculable. Todos lo sabemos, ¿verdad? Es incalculable, pero también es incomparable. El conocer a Cristo es mucho más que simplemente tener un conocimiento intelectual de Él. Se trata de tener una relación personal que marque nuestras vidas para siempre. De eso se trata el valor de conocer a Cristo, de tener una relación personal, ¿qué dice? Con Él. Y al conocerlo más a Él, nos lleva a experimentar realmente la libertad, nos lleva a experimentar una transformación que solo Él puede hacerlo. Ahora, lo que vamos a ver en el capítulo 3, vamos a ver lo que a Pablo le generaba mucho valor. Vamos a suponer que todas estas cosas lo generan valor a Pablo, pero al momento que conoce a Cristo, él lo compara y él llega a una conclusión. Todo lo tengo por basura. Así que al momento, para esto es aplicación para nosotros, al momento que conocemos más de Cristo, ahí tú te das cuenta de que todas las cosas que tú tienes no tiene tanto valor como tú te imaginabas. Al momento de conocer más a Cristo. Así que tengo algunas preguntas de introducción. ¿Qué es lo que tienes ahora de valor? Hazte esta pregunta. ¿Qué es de lo que tienes ahora de mucho valor? Segunda pregunta. ¿Te gustaría poner al lado de Cristo y ver cuál tiene más valor? Imagínate por un momento que tú me digas, pastor, todo lo que tengo aquí es de mucho valor para mí. ¡Qué bien! Y ahora ponga al costado y pone a Cristo. Y pesa a estos dos. Y llega a una conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión? Así que, por otro lado, tengo otra pregunta. ¿Qué tanto quieres conocer de Cristo? Porque Pablo va a decir, yo quiero conocer más de Cristo. Así que esta enseñanza, hermanos, es una invitación ¿a qué? A renunciar a todo lo que nos aleja de Cristo. Y muchas veces pueden ser estos valores que para ti es muy grande. Pero el conocer a Cristo es nuestra meta para hoy día. Así que quiero que tú notes algunos puntos que vamos a estar viendo nosotros. En Filipenses 3, versículo 1 al 11, vamos a ver estas tres observaciones. El valor de regocijarse en Cristo. Necesitamos conocer a Cristo para regocijarnos más en Él. El valor de cuidarte de los falsos maestros. Al momento que tú conoces más de Cristo, de conocer más su palabra, va a ser mucho más fácil de cuidarte de los falsos ¿qué? Maestros. Y por último vamos a estar viendo el valor de conocer a Cristo lo es todo. El valor de conocer a Cristo lo es todo. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos para ir entrando ya a la enseñanza. Capítulo 3, versículo 1 nos dice así. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, gócense ¿en quién? En el Señor. A mí no me molesta escribirlos las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado ¿de quiénes? De los perros. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión,
somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en, ¿qué dice? En la carne. Así que nos vamos a enfocar en estos primeros 3 versículos. Así que vamos a orar juntos y nos metemos de lleno en esta enseñanza. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti y buscar conocerte más. Ayúdame a ver a Cristo con una nueva luz. Que tus enseñanzas sean un ejemplo para todos nosotros hoy, en esta noche. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra, Señor. Así que ayúdanos hoy en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me dio la oportunidad de viajar mucho. Y cuando yo estoy en el aeropuerto, de verdad me gusta observar mucho a las personas. Me gusta ver cómo caminan, me gusta ver cuando están apurados, me gusta ver cuando están llorando, cuando el avión les deja. No está Rolo, ¿verdad? Sí, uno ve todo sentado en el aeropuerto. Pero un día me tocó ver a un niño que estaba en el aeropuerto. Por A o B, el niño se perdió y comenzó a buscar desesperadamente a sus padres. Empezó a llorar, comenzó a buscar, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y yo estaba observando todo esto. Vino las señoritas de las diferentes agencias, vinieron a preguntarle, ¿por qué tú estás llorando? Y el niño respondía, no encuentro a mi papá, no encuentro a mi papá. Así que las personas comenzaron a llamar por el micrófono a tal persona, ¿verdad? Y después de 20 o 30 minutos, el papá comenzó a venir corriendo por su hijo. Y cuando el niño lo vio, su rostro del niño se iluminaba con una sonrisa radiante, dice, y corría hacia él, hacia su padre, con sus brazos abiertos. El niño estaba tan alegre de haber encontrado ¿a quién? A su padre. Bueno, esa misma alegría, esa misma emoción que sentía el niño es similar al regocijo que tú y yo podemos experimentar al acercarnos más ¿a quién? A Dios. Es como un niño que está buscando a su padre y su padre también está buscando. Al sentir ese regocijo deberíamos sentir. Yo al ver el rostro del niño, sus ojos llorando, que estaba, dio una sonrisa así. Mi papá está aquí. La seguridad, la confianza que el niño tuvo de ver a su padre. Lo mismo el Señor quiere por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y la primera observación que vamos a ver nosotros es esto. El valor de regocijarnos. ¿Qué dice? En Cristo. Y fíjate en los primeros versículos. Pablo dice, por los demás, ¿qué dice? Por los demás hermanos. Fíjate en esto. Pablo se dirige a los filipenses con una de las palabras que nos une a todos. ¿Cuál es esta palabra que nos une a todos? ¿La palabra qué? Hermanos. Esta palabra me une a mí contigo. Cuando yo me acerco, ¿cómo te digo a ti? Hermano. Hermano. ¿Verdad? John Piper, hablando de estos pasajes de hermano, dice así. Al considerarnos hermano, no es algo que hacemos, es algo que somos en Cristo. Cuando tú y yo nos consideramos hermanos, no son por las cosas que estamos sentados aquí en estos momentos. Tú y yo no nos consideramos en el momento que tú y yo abrimos la Biblia y porque abrimos la Biblia somos hermanos. No, nos consideramos hermanos por lo que Cristo, ¿qué dice? Por lo que somos nosotros en Cristo. Por eso nos llamamos, ¿qué? Hermanos. Por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y me encanta esta palabra, por los demás, que dice hermanos. Pablo se acerca como uno más a los filipenses. Y yo quiero decirte que todos los que estamos sentados acá y los que nos están escuchando, somos ¿qué? Hermanos. ¿Y somos hermanos en quién? En Cristo. Y Pablo dice, por los demás hermanos, ¿qué dice? Gócense en quién?
en el Señor. Gócense en el Señor. Hermanos, a través de toda la epístola de estos 4 capítulos, Pablo invita a los filipenses a gozarse, que estén constantemente gozoso a pesar de cualquier circunstancia. Pero ahora Pablo les enseña a ellos dónde deben encontrar el gozo. Y Pablo dice, gócense, ¿qué dice? En el Señor. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué significa gozarse o gócense en el Señor? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa para ti, para mí? ¿Y qué significaba para los filipenses? A través de toda, una vez más, esta epístola, vamos a ver esta palabra también una vez más, gócense en el Señor. ¿Y qué significa una vez más gozarse en el Señor? Primeramente, es darse cuenta que el gozo es un regalo de Dios. ¿El gozo qué? Es un regalo de Dios. Y a raíz de eso, habla de una experiencia profunda y habla de una experiencia significativa que surge de una relación ¿con quién? Con Dios. Al momento que tú te relacionas completamente con Dios, ahí surge ¿qué? El gozo. Y cuando pasa esto es una satisfacción también que se experimenta una vez más al estar en comunión con Dios. Es una satisfacción al momento que nosotros nos relacionamos con el Señor. Y Pablo está diciendo, quiero que se gocen en el Señor. Él está diciendo, quiero que se relacionen con Él. Quiero que experimenten esta comunión con Él. Y también podemos ver nosotros esto, que el gozo no es algo que obtenemos. Es algo que experimentamos cuando nos acercamos ¿a quién? A Dios. Me encanta esto porque todo tiene que ver qué tanto nos acercamos nosotros a Dios. Y la palabra gócense en el lenguaje original está diciendo gócense no por un momento, sino continuamente. Y esta verdad está conectado ¿con quién? Gócense en el Señor. Hermanos, esto es una aplicación para nosotros. Es un privilegio de regocijarse en Dios para nosotros. Es un privilegio regocijarnos en el Señor. Pablo no está diciendo, quiero que te regocijes cuando tu salud está bien. ¿Eso está diciendo Pablo? No, Pablo tampoco no está diciendo, quiero que te regocijes cuando te ganaste la tinca. ¿Eso dice Pablo? No. Pero tampoco Pablo dice, quiero que te regocijes porque ahora tienes 12 hijos. No, ¿verdad? Pero Pablo tampoco no dice, quiero que te regocijes porque ahora tu negocio va próspero. No, Pablo dice, tu regocijo no encuentras en este lugar. Tu regocijo lo encuentras, ¿dónde? En el Señor. Iglesia, ¿dónde encontramos el verdadero regocijo nosotros? En el Señor. No encuentras en tu esposo, en tu esposa, ni en tus hijos. Tú y yo lo vamos a encontrar en el Señor. Y eso tiene que ver con una relación íntima con Él. Hermano, cuando un creyente está íntimamente en comunión con Dios, escucha, el Espíritu Santo que mora en nosotros genera este gozo. Tú y yo como cristianos tenemos morando el Espíritu Santo, ¿dónde? En nosotros. Y cuando hay esta comunión una vez más, ahí se genera el verdadero gozo. Mira, cuentan la historia. Esto lo he escuchado hace tiempo. Cuenta la historia de un soldado cristiano, ahí está, que era prisionero en Vietnam. Este soldado, su trabajo era limpiar los baños. ¿A quién le gusta limpiar los baños? Gracias, Fidel. Sí, a Fidel. No, a este soldado su trabajo era limpiar los baños. Pero este hombre, una vez más, era prisionero en Vietnam. Y como era prisionero, él tenía que cumplir este trabajo, ¿verdad? Por un buen tiempo él estaba cansado ya de limpiar los baños.
Y en ese momento él empezó a dudar de su fe en Dios. Y la pregunta es, ¿por qué este hombre empezó a dudar de Dios? ¿Por qué él ya no estaba a punto de renunciar de creer en Dios? ¿Sabes por qué? Porque por 2 años todas las personas le decían estas palabras constantemente: tu Dios ya no te ama. Tu Dios te ha abandonado. Si tu Dios fuera verdad, nunca te tendría en este lugar limpiando los baños más sucios. Y es más, dice él, ¿no? Tu Dios te ha abandonado y no es real. Deberías comprender esta verdad, le decían a las personas. Y tanto escuchar a esta persona, la misma cosa, su fe en Dios empezaba a debilitarse más y más y más. Y cuando él dice que cuando un día estaba a punto de renunciar a Dios y a su fe, él fue a limpiar el último baño. Había limpiado mucho, pero faltaba el último. Y estando en el último baño, estaba limpiando, encontró un papel sucio. Ya se imagina de qué estaba, ¿verdad? Él lo agarró, lo vio y notó que estaba en inglés. Y él lo agarró, lo metió al bolsillo. Así como está, así. Y llegando a su celda empezó a limpiarle toda la suciedad que estaba. Y en la noche agarró su linterna y él le decía, él estaba a punto de negar a Dios, de dejar su fe y decir completamente, no quiero saber nada, pero nada de Dios. Y la pregunta es, ¿qué había en este papel? Él agarró una vez más la linterna y empezó a leer estas palabras. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. En ese momento este hombre saltó de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios no le ha abandonado y que el verdadero gozo podemos encontrar en su palabra y conocer más a quién, a Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Y qué dice? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas y en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos ¿de qué? Del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese papel estaba tirado y ese papel así sucio le dio el gozo y restauró su fe con el Señor. En ese momento su fe en Cristo se fortaleció y el gozo que sintió por Dios había regresado. Saltó una vez más de alegría al saber que en esta cárcel él no estaba ¿qué? Solo. Y así sucede, hermano. Y yo quiero animarte hoy día. No sé qué estás pasando en estos momentos. Nada, escucha, nada podrá separarte. ¿Qué dice? Del amor de Dios. Al saber esta verdad, tiene que darte ¿qué? Gozo. ¿Y qué más te dice el Señor? Ni siquiera tú mismo podrás separarte tú del amor de Dios. Porque el amor de Dios lo hace de una manera incondicional contigo. Y eso debería generarnos ¿qué? Gozo. Ahí tú deberías ¿qué? De descansar en este gozo del Señor. Y fíjate ahora en los versículos que vienen. Una vez más, por los demás hermanos, gócense en el Señor. ¿Y qué más dice Pablo? A mí no me molesta. ¿A cuánto nos molesta algo? Dice Pablo, a mí no me molesta escribirle las mismas cosas. ¿De cuál cosa está hablando Pablo? De que deben de gozarse. ¿Qué dice? En el Señor. Pablo lo repitió en el capítulo 1, lo repitió en el capítulo 2, ahora lo repite en el capítulo 3 y las próximas semanas vamos a ver en el capítulo 4 que el gozo del Señor, ¿qué dice?
es mi fortaleza. Y Pablo dice, mira, les voy a repetir cuantas veces yo necesita decirlos. ¿Y a qué voy con esto? La repetición del mensaje a los cristianos no debe cansar ni al predicador ni a los oyentes. Si yo te enseño hoy día el gozo del Señor y mañana otra vez, no vayas a decir otra vez, pastor. ¿No te cansas de repetir otra vez las mismas palabras? Y la respuesta es ¿qué? No. Y Pablo dice, las voy a repetir cuando es necesario. De hecho, repetir la palabra de Dios es de gran bendición para los creyentes. ¿Cuántos dicen amén por esto? Sí, es repetir constantemente. Y Pablo dice, a mí no me molesta escribir las mismas cosas. Y para ustedes, ¿qué dice? Es mejor. Es mejor repetirlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y quiero cerrar este punto. Hermano, el valor de regocijarse en Cristo a pesar de cualquier ¿qué? Circunstancia. Hermanos, ¿estamos regocijándonos en el Señor en estos momentos? Espero que sí. Espero que tus problemas o tus luchas que tienes internamente no te hagan perder el gozo que puedes tener solamente ¿en quién? En Cristo. En nada más puedes tener el mejor gozo. Pero Pablo va a seguir conectando algunos puntos más importantes también. Así que Pablo ahora va a hacer un cambio radical en los versículos 2 y 3. Y la observación que le he puesto en estos versículos es el valor de cuidarte ¿de quién? De los falsos maestros. Fíjate en el versículo 2, ¿qué dice Pablo? ¿Tengan qué? Tengan cuidado. Tengan cuidado ¿de quiénes? De los perros. Cuídense de los malos ¿qué? Obreros y de los que mutilan ¿qué? El cuerpo. Pablo dice que tengan ¿qué? Cuidado de estas personas. Porque, fíjate el versículo 3. Porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza ¿qué? En la carne. La pregunta es, ¿qué significa la confianza en la carne? Hacer tú tus propios méritos que vamos a ver en estos momentos. Pero quiero que pongas esta ilustración ahí que lo vamos a ver en un rato más. Pablo inicia diciéndonos a nosotros en los versículos, en el versículo 2, tengan cuidado. ¿Tengan qué? Cuidado. Es una advertencia contra los enemigos del evangelio. Pablo advierte a la iglesia, advierte a ti y a mí, para aquellas personas que enseñan falsas doctrinas y exhorta a los creyentes, una vez más, a ti y a mí, en guardar nuestra verdadera identidad que tenemos en Cristo. Pablo va a decir que cuídense de los falsos maestros. Es importante porque puede llevar al creyente por un camino equivocado. Si no se cuida, puede llevar al creyente por un camino ¿qué? Equivocado. Y cuando está en este camino equivocado, este creyente se aleja ¿de qué? De la verdad. Ahora, imagínate, ahí está, que tú eres un paciente que va a recibir una transfusión de sangre. Esta es una ilustración. Antes de recibir la transfusión, no está Cecia, ¿verdad? Cecia sabe de esto. Uno, el paciente primeramente debe asegurarse de que la sangre que va a recibir sea compatible con su tipo de ¿qué? De sangre. Tiene que ser compatible si va a haber una transfusión de sangre. Ese es uno. Y dos, la sangre no tiene que estar contaminada con ninguna enfermedad, ¿verdad? Pues de la misma manera, los creyentes deben de cuidarse de aquellos que ofrecen enseñanza que no son compatibles con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pueden ser contaminadas con falsas enseñanzas y que pueden dañar tu fe
y que pueden destruirte. Así que Pablo realmente va a hablar a los cristianos de Filipenses y hoy a la iglesia de Calvary de la Semilla en Cusco y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Pablo está diciendo, tengan que cuidado, deben estar siempre mirando y velando para no ser sorprendidos. Así que Pablo repite 3 veces por las áreas en quienes deben tener que cuidado. Lo primero que Pablo dice, tengan cuidado de quiénes, de los perros. No son los perros que están sonando afuera que dicen wow, wow, ¿verdad? Pablo no está hablando de estos perros caninos, ¿verdad? ¿De qué perros está hablando Pablo? Pablo está hablando de los perros enfocándose a los hombres judaizantes, a estos hombres realmente legalistas. ¿Y cómo es esto? Estos hombres, perros legalistas, querían que los cristianos viviesen de acuerdo con la ley de Moisés. ¿Cuántas leyes tiene Moisés? 316 leyes. Y querían que los cristianos ahora convertidos tienen que llevar toda esta ley. Y Pablo le llama a ellos como ¿qué? Como perros. Si ustedes quieren vivir una vida santificada por Dios, deben de llevar las 316 leyes. Y Pablo los llama a ellos como perros. Pero hay otra palabra, hay otro grupo. Pablo también dice que tengan cuidado de quiénes, de los malos obreros. ¿Quiénes son los malos obreros? Describen al tipo de personas que están activos en la iglesia, que están obrando dentro de la iglesia. Pablo le dice a ellos, ustedes son ¿qué? Malos obreros. ¿Y cómo es esto? Estos malos obreros están tratando de convertir a los nuevos cristianos y estos malos obreros tienen sus pensamientos tergiversados y lo que quieren hacer estos malos obreros es lo siguiente, una vez más, llevar al legalismo. ¿Qué hacían esto? No puedes comer esto, eran los malos obreros. No puedes tocar esto, no puedes vestirte de esta manera, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y todos. Esto hacían estos malos obreros dentro de la congregación, de las cosas que no podían hacer. Y el tercer grupo son los que mutilan, ¿qué? El cuerpo. Pablo dice, tengan cuidado. ¿De quiénes? De los que mutilan, ¿qué? El cuerpo. ¿A qué se está refiriendo esto? Pablo, en un sentir, todos los judíos estaban diciendo esto. Un momento, me he desconcentrado al ver este grupo que está llegando. Especialmente a que va a entrar ahorita. Ok, vamos por parte. Ahí está. Pablo está diciendo que tengan cuidado los que mutilan el cuerpo. ¿Y quiénes eran que mutilaban el cuerpo? Eran hombres, aunque se consideraban cristianos, ellos decían, mira, la salvación es a través de Cristo, pero esta salvación no está completo porque les falta a ustedes, ¿qué? Circuncidarse. Así que yo necesito que mutilar parte de su cuerpo para que sean ahora verdaderamente cristianos y realmente ahora son salvos. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Tengan cuidado de estos tipos de personas. Y estos tipos de personas, Gálatas les llama a ellos como legalistas. Hermanos, una pregunta, ¿hay legalistas en nuestros tiempos? ¿Y qué pasa si yo utilizo estos versículos? Ustedes son unos perros. Es duro esta palabra, ¿verdad? Pero es real, así los llama Pablo. Ustedes son unos perros, son unos malos obreros, son ustedes los que mutilan el cuerpo. Así les llama Pablo a los, ¿qué? A los legalistas. Imagínate, Pastor Darwin llamándole a un legalista así, oye, ¿sabes qué? Eres un perro.
Pastor, tú no puedes hablar así, son malas palabras. No, lo dice que las escrituras lo están diciendo así, que los llama como perros. Ahora, si tú estás luchando con el legalismo, considérate como no me gusta decirlo, pero es fuerte. Pero eso está diciendo Pablo. Considérate como un perro, considérate como un mal obrero. Ni siquiera estás representando bien a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y fíjate lo que Pablo dice, tengan cuidado, ¿de quién? De todos ellos. Ten cuidado, iglesia, ten cuidado. Una vez más, iglesia, ten ¿qué? Ten cuidado. Está alerta. Está siempre vigilando de estos tipos de personas. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos en nuestros tiempos modernos a estos tipos de legalistas? Espero que el tiempo me alcance, ¿verdad? Si no, está bien. Desde hoy, el pastor Darwin dice que todas las mujeres van a utilizar falda y no quiero verlo con ningún pantalón. Y van a utilizar faldas largas. ¿Ok? Pregunta. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer el traje del hombre, ni el hombre vestirá la ropa de mujer. Y los legalistas utilizan versículos para tergiversar estas palabras. Una vez más, para tergiversar estas palabras. Ahora, lo que Pablo está diciendo ahora, si tu esposo tiene un pantalón de hombre, obvio que tú no te vas a poner, no te pongas eso, porque eso sí está refiriéndose Pablo. Pero si hay un pantalón adecuado para la mujer, no, los jeans, una pregunta, ¿los hombres pueden poner los jeans de la mujer? No. Entonces, hay ropas específicas para las mujeres y hay ropas específicas para los hombres. Si hay pantalones para las mujeres, obvio, ponte. Pero si alguien te prohíbe, sabes que tú no puedes ponerte esto. ¿Y por qué no puedo ponerme esto? Porque la palabra de Dios dice, el día que tú te pongas estás en contra de la ley de Dios. Mentira. Cosas externas. Otras cosas extrabíblicas que nosotros debemos tener cuidado de estas personas, que son reglas extrabíblicas. Por ejemplo, la Biblia no dice que no podemos jugar cartas, por ejemplo. Una pregunta, no, pues, pastor, no podemos jugar cartas porque es del mundo. Otras personas dicen, ¿sabe qué? Ningún cristiano debe probar un alcohol. Porque el día que pruebe un alcohol, esto no es cristiano. ¿Quién establece eso? El hombre. Son reglas extra bíblicas. Y yo quiero decir esto, hermano, Dios ha dado libertad. No debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. Tenemos que prestar atención y cuidado y luchar con estos tipos de personas legalistas. Que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto. Cosas externas. De hecho, fíjate a estos pensamientos que está ahí, que habla de legalismo, ¿no? No está acá, pero lo voy a leer esto, ¿no? Porque dice que el legalismo se refiere a una actitud en la que se enfatiza, escucha bien, en la obediencia estricta a las leyes, reglas de hombres y normas religiosas que el mismo hombre establece, sin tener en cuenta la gracia, el amor y la misericordia de Dios. En otras palabras, se trata de una mentalidad que se enfoca demasiado en seguir reglas y regulaciones externas, en lugar de buscar una relación íntima y personal con Dios. Cuando tú tienes una relación íntima y personal con Dios, no te estás enfocando en cosas que externas. Y el hombre trata de hacer cosas externas para tratar de agradar a Dios. Y las cosas externas nunca agradan a Dios, pero una relación íntima con Dios, sí, porque en esa relación tú vas a conocer la gracia de Dios, su misericordia, y vas a conocer también más de su amor a Dios por ti. Y de eso vamos a hablar nosotros muy fuerte en el libro de Gálatas, porque después de Filipenses vamos a ir nosotros a Gálatas. Y fíjate ahora en el versículo 3,
¿Qué dice Pablo? Porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. ¿Y cómo es la circuncisión? Y aquí Pablo dice, somos los que servimos a Dios ¿en qué? En el Espíritu. ¿De qué está diciendo Pablo en esto? Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza ¿en qué dice? En la carne. Mira, en Hechos 15:1, Pablo dice así, que los judaizantes decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrán ser ¿qué? Salvos. Y puedes anotar Hechos 15:1. Ellos estaban diciendo esto, mientras que ustedes no se circunciden, no van a poder ¿qué? Ser salvos. Y Pablo destruye esta idea y enseña esta verdad, que realmente nosotros somos de la circuncisión porque servimos a Dios. ¿En qué dice? En el Espíritu. En el Espíritu, ¿no? Fíjate lo que dice Tim Keller sobre el legalismo. El legalismo es tratar de ganarse la aprobación. ¿De quién? De Dios a través de las obras. Mientras que la fe es confiar en la obra que Jesús ya hizo en la cruz y es la única manera de ser aceptado. ¿Por quién? Por Dios. Y podemos nosotros ver claramente en el libro de Gálatas y por qué los judaizantes y por qué las personas en nuestros tiempos tienen la tendencia de llegar a un legalismo. La respuesta es muy simple. No conocen la verdad del Evangelio. Y Pablo dice en el libro de Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que la gente ha distorsionado ¿qué? El evangelio. Esto es el evangelio y añades una cosa más. Esto es el evangelio o quitas otro. Pablo dice, han tergiversado el evangelio. Y vamos a ir viendo nosotros más de esto. Pero Pablo quiere ir enfocándose ahora más en él. Y fíjate en los versículos que se vienen. En los versículos que se vienen, Pablo va a dar un gran ejemplo. Tanta gente que miraba las cosas de valor, los ritos, las ceremonias, las cosas externas, Pablo le va a decir, para mí todo esto es basura. Así que la tercera observación que vamos a ver es esto, el valor de conocer a Cristo lo es todo. El valor de conocer a Cristo lo es todo. El apóstol Pablo expresa su perspectiva acerca de las cosas que antes él valoraba y en las que confiaba antes, y ahora los va a comparar con su nueva perspectiva en Cristo. Versículo 4, ¿qué nos dice? Aunque también, dice Pablo, yo tengo de qué confiar, ¿qué dice? En la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Fui circuncidado al 8º día. Voy a preguntar ahora, ¿cuántos aquí son circuncidados? Si no eres circuncidado, no eres salvo. Ya estás frito ya. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo hoy en su enseñanza. Pablo dice, fui circuncidado al 8º día y soy del linaje ¿de quién? De Israel. ¿Cuántos son linajes de Israel acá? De la tribu de Benjamín. ¿Cuántos son de la tribu de Benjamín aquí? Y Pablo dice, soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, ¿qué dice? Pablo va a empezar a hablar lo que era él antes, lo que a él le daba valor, lo que a él le daba identidad. Pablo está enfocándose en esto. Lo que a la gente realmente... Ok, vamos a leer primero. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo, versículo 6. Y en cuanto a celo, ¿qué dice? Perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, ¿qué dice Pablo? Soy irreprensible. Nadie me puede juzgar a mí. Yo soy mejor que todos ustedes. Yo cumplía la ley al pie de la letra, dice Pablo. Ahora, vamos viendo un poco en esto ya. Versículo 4. No, ahí no me voy a dejarlo porque voy a leer después esto.
Me encanta la vida de Pablo. Pablo es un hombre extraordinario. Es un hombre que realmente con un perfil muy alto. Por otro lado, los judaizantes se jactaban por cumplir la ley. Por ser judíos, se jactaban por venir de una buena tribu. Estos judaizantes eran hombres que confiaban en sus méritos y en sus logros. Pero en estos pasajes que acabamos de leer, Pablo va a compararse con ellos para ver quién es mejor a quién. Esto es el fariseo, un grupo, y yo soy Pablo. Voy a mostrarlos entre ustedes y yo para ver quién es mejor que ustedes. Y luego Pablo va a demostrar lo que es de valor para ellos. Pablo va a decir, eso es lo que soy yo, y que ustedes lo ven de valor. Para mí no tiene valor, yo lo voy a tomar como ¿qué? Como basura. Así que Pablo, en la versión NTV, nos va a dar quizás unas palabras que nos van a ayudar a entender lo que va a venir en los versículos. Fíjate en el versículo 4, ¿qué dice? Aunque si alguno, en la versión NTV, aunque si alguno pudiera confiar, ¿qué dice? En sus propios esfuerzos, dice Pablo. ¿Eso sería quién? Yo. De hecho, dice Pablo, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún, ¿qué? Aún más. Si se trata de los esfuerzos, yo soy el mejor esforzado, dice Pablo. Y la pregunta es, que lo que nosotros vamos a estar viendo, ¿cuáles son tus mayores esfuerzos, Pablo? Enumérame todas las cosas de las cuales te podrían hacer sentir orgulloso a ti o a cualquier judío. Y Pablo empieza a enumerar cada uno de ellos. Lo primero que Pablo, ¿qué dice? Una de las cosas orgullosas que todo judío era, ¿cuál? Yo soy circuncidado y me han circuncidado al 8º día. Pablo menciona esto. Ahora, no todos los judíos cumplían este mandamiento. Flavio Josefo dice en sus escritos que muchos judíos se habían apartado del pueblo de Israel y no querían saber nada en el tiempo de Pablo. Y por ello no se querían ni circuncidar, ni circuncidaban a sus hijos. ¿Y tú sabes quién era uno de los discípulos de Pablo que no era circuncidado? ¿Quién recuerda? Edu, no. ¿Fue quién? Timoteo. Timoteo no fue circuncidado, ¿verdad? Aunque él tenía descendencia judía, Timoteo no era circuncidado porque muchos padres ya se habían alejado y no querían circuncidar a sus hijos. Y Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Yo he sido circuncidado. A mí nadie me puede decir que yo no pertenezco al pacto de Abraham. Yo pertenezco. Y eso le generaba aquí al judío mucho orgullo. El otro que Pablo dice así, yo soy del linaje ¿de quién? De Israel. Yo no nací, dice, en un pueblo pagano. Yo no soy peruano, en cosas así, ¿no? Yo no soy mexicano, yo no soy de Arequipa, dice Pablo. Pablo dice, yo soy del linaje de Abraham. Abraham es mi padre, Isaac y Jacob. Todos ellos son mi descendiente. Dice, yo soy básicamente heredero del pacto de Dios. Yo soy algo muy importante, dice Pablo. ¿Qué más dice Pablo? Que realmente le generaba mucho orgullo a cualquier judío. Pablo también dice, yo soy de la tribu ¿de quién? De Benjamín. ¿Qué significa venir de la tribu de Benjamín? Benjamín fue uno de los hijos menores de Jacob con Raquel. ¿Quién salió de la tribu de Benjamín? Salió un rey. ¿Y cómo se llama este rey? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué hemos estudiado en 1 Samuel? ¿Y la vida de quién? De un rey, del primer rey. ¿Quién fue el primer rey? El rey Saúl. De mi tribu salió el rey Saúl. Y de hecho, de mi tribu
ninguno se dividió. De hecho, yo me junté con los judíos para hacer una sola tribu. Y de hecho, de la tribu de Benjamín, la capital era Jerusalén. Yo no soy cualquier cosa, dice Pablo. De hecho, una de las mejores tribus que hay en el pueblo de Israel es ¿qué? La tribu de Benjamín. Y Pablo dice, este pechito es ¿de qué? De la tribu de Benjamín. Pero ¿qué más? Y eso le hacía sentir orgulloso a Pablo. Pero ¿qué más dice Pablo? Soy ¿qué? Hebreos de hebreos. ¿Por quién fue instruido Pablo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién fue su mejor maestro? Gamaliel. Gamaliel fue uno de los mejores maestros de Pablo. Pablo realmente, sus padres eran hebreos y la mamá era ¿qué? Hebrea. Pablo fue educado en base a los hebreos. Pablo fue conocedor de muchos idiomas. Pablo conocía todas las costumbres y conocía la costumbre y la religión judía. Pablo podría decir con mucho orgullo, como un patriota, sí, yo soy peruano, pero Pablo decía, yo soy hebreo de hebreo. Es como nosotros decimos así, yo soy peruano y el mejor peruano es de Cusco. ¿Verdad? Y Pablo dice, no, yo soy hebreo de hebreo, es lo máximo. Pregunta para ustedes, hermanos, ¿cuál era el idioma utilizado por los judíos en aquel entonces, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo? ¿Cuál era el idioma utilizado por los judíos en aquel entonces? María dijo ¿qué? El arameo. La lengua que se utilizaba en aquel tiempo era, los verdaderos judíos hablaban ¿en qué? En arameo. Y los otros judíos que no querían, hablaban el griego. Por eso en el Nuevo Testamento, ¿cómo fueron escritas las escrituras? En el griego. Y de hecho los discípulos hablaban en griego. O única persona y algunos que podían hablar en arameo, de hecho era Jesucristo. Y Pablo dice, yo soy hebreo de hebreo porque hasta arameo puedo hablar. En comparación con ellos, ¿quién era mejor ahí? Pablo, y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿qué más Pablo está diciendo? Pablo está diciendo de lo que le jactaba a él, era esto, ¿no? La quinta razón para que el orgullo de Pablo, ¿no? Era que él se sentía ¿qué? Un hombre muy religioso. Y Pablo decía esto, en cuanto a la ley, ¿qué dice Pablo? Era ¿qué? Fariseo. Era fariseo. El ser fariseo significaba tener una posición y un título muy importante en la sociedad en aquel entonces. Si tú eras un fariseo, la gente así, te besaban los pies. De verdad, si tú eras un fariseo o saduceo, la gente te respetaba muchísimo porque esta persona era una persona que conocía, era una persona que tenía el conocimiento y era un hombre muy estudiado. Y Pablo dice, yo era fariseo, ¿de qué? De fariseo, era el mejor fariseo, dice que era Pablo. Pablo también dice, ¿no? Hablando del fariseísmo, ¿no? Que cuando uno habla del fariseísmo, está declarando que pertenecía al grupo religioso más conservador y estricto que existía en todo Israel. Y Pablo dice, mira, ¿cuántos de ustedes judaizantes eran fariseos acá? Seguro que ningunos. Pero este pechito, ¿qué dice? Era fariseo. A mí la gente que me respetaba, dice Pablo. Pero hay algo más que dice Pablo. Pablo, la sexta razón por el orgullo de Pablo es que se sentía un fanático. ¿En qué sentido? Fíjate que dice Pablo. En cuanto al celo, ¿qué dice? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Pablo dice, mira, soy una persona irreprensible. En toda mi juventud yo he sido un hombre puro. Yo he sido un hombre que he sido recto y sincero. Y ninguno de ustedes ha llegado a ser como ¿quién? Como este pechito irreprensible, dice Pablo.
Pero también dice Pablo que era perseguidor de la iglesia. Si ustedes recuerdan esto en Hechos 9, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan en Hechos 9? Las escrituras nos dicen que Saulo respiraba, dice, aún amenaza de muerte contra todos los discípulos del Señor. Y de hecho dice, vino al sumo sacerdote para que le dé cartas para que pueda perseguir a los cristianos, encarcelarlos, golpearlos hasta matarlos. ¿A quién mató Pablo? A Esteban. Por sus celos, por su fanatismo a esta religión. Pero algo pasó en la vida de Pablo camino a Damasco. ¿Quién se presentó? Nuestro Señor Jesucristo. El encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo camino a Damasco fue de influencia que cambió totalmente su vida. Desde aquel momento la persona de Cristo vino a ocupar el primer lugar en la vida de Pablo. Desde el momento que pasó en la vida, las cosas que pasaron en Damasco, desde ese momento la vida de Pablo, ¿qué? Cambió para siempre. Todas las cosas que era Pablo, que eran primer lugar, camino a Damasco, ¿cambió qué? Cambió todo. Jesús, antes de hablar de esto, una vez más, todas las cosas que Pablo lo tenía valor, cambió camino a Damasco. ¿Quién era el primero ahora en su vida, de la vida de Pablo? Jesús. Jesús había cambiado radicalmente. Hermano, Jesús debe ser el centro de todo en tu vida para que todo tenga sentido. Y de esto Pablo, cuando conoció a Jesucristo, su vida recién empezó a tener ¿qué? Sentido. Y fíjate ahora en los versículos, pueden tomar nota de esto, ¿no? Una vez más lo voy a leer. Jesús debe ser ¿qué? El centro de todo en tu vida para que todo tenga ¿qué? Sentido. Y fíjate ahora en los versículos 7. En el versículo 7. ¿Qué dice Pablo? Pero todo lo que para mí ¿qué? Era ganancia. ¿Cuál era la ganancia de Pablo? De todo lo que hemos visto. ¿Y qué hace Pablo? Lo he estimado como pérdida. Los privilegios enumerados de Pablo en los versículos 5 y 6, lo que hemos leído nosotros, una vez más, todas esas cosas generaban mucho prestigio y todas estas cosas generaban muchas riquezas en Pablo. Hermano, una pregunta, ¿el ser fariseo te generaba un prestigio? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿te generaba riquezas? Sí, todo fariseo era ¿qué? Rico. Y le generaba mucha riqueza a Saulo de Tarso. Pero esas cosas ocupaban el primer lugar en la vida de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Lo he estimado, ¿qué dice? Como pérdida por amor a Cristo. Lo que motivaba a Pablo a considerar todas estas cosas como pérdida, en su nueva relación con Cristo, todo esto cambió. Y fíjate ahora en los versículos 8. ¿Qué dice Pablo? Al decir verdad, incluso estimo todo como pérdida. Una vez más, otra vez, ¿qué dice? Como pérdida. Hermanos, cuando ponemos a Jesús en primer lugar, todas las demás cosas caen en su lugar. Pero cuando ponemos otras cosas en primer lugar, todo se desmorona. Y Pablo dice, no, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida. Y lo que me encanta es esta palabra. Por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Mi Señor. Por su amor lo he perdido, ¿qué? Lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Pregunta, en los versículos 7 y 8, ¿cuántas veces se repite la palabra basura? ¿Sabes qué significa la palabra basura? Basura. Significa estiércol.
significa así como pup de perro que está afuera, que tú ves en diferentes lugares, que no tiene nada de valor. Todo lo que acabamos de mencionar nosotros, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado, fariseo de fariseo, soy israelita y todo esto. Pablo dice, esto no vale nada. Esto no vale nada, dice, y a decir verdad, incluso estimo todo, ¿qué dice? Como pérdida por la excelencia, ¿qué dice? Del conocimiento. ¿De quién? De Cristo. La palabra conocimiento se refiere al hecho de conocer personalmente. Habla de un conocimiento íntimo y personal con Cristo. Hermanos, una pregunta. ¿Tú tienes este deseo de conocer más de Cristo? Porque Pablo está hablando de esto. De conocer ¿qué? Más a quién, ¿de quién? De Cristo. Pablo no está diciendo de cosas externas. Está hablando de cosas ¿qué? Internas. De conocer más a Cristo. Y me encanta la palabra mi Señor. La palabra mi Señor significa curios. Él es el que me gobierna, el que tiene el control de mí. Pregunto, hermano, ¿quién tiene el control de tu vida? Si es el Señor, tú deberías estar buscando más y más a Él. Porque Pablo dice, sí, yo quiero conocerlo más a Él. Y quiero mencionarte rápidamente esto, ¿no? Que ya hemos leído estas palabras. Vamos a leer el versículo 9, ¿verdad? Y Pablo dice, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de quién? De Dios. ¿Y que viene por qué? Por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero quiero hablar de esto, del conocer a Jesús, porque Pablo está enfocándose en esto. Pablo está hablando del valor de conocer a Cristo. ¿Lo es qué? Lo es todo. Hermano, escucha, cuando conocemos a Jesús, somos capaces de descubrir nuestra verdadera identidad y propósito en la vida. Cuando hablamos de conocer a Jesús, no hay mayor privilegio que conocer a Jesús y tener una relación ¿qué? Íntima con Él. Conocer a Jesús es tener un corazón que late por las mismas cosas por las que late el corazón de Dios. John MacArthur dice estas palabras: no hay nada más importante que conocer a Jesús. Si lo conoces, lo tienes todo. Si no lo conoces, no tienes nada. Conocer a Jesús no es solo saber sobre Él, hermanos. Es tener una relación personal y profundo con Él. Y Pablo está diciendo, yo quiero y deseo tener una relación profunda con Él. Y mi pregunta para ti, hermano, ¿qué tanta relación tienes con Jesús? Realmente amo estos versículos con todo mi corazón. Pero ¿sabes qué? Amo más lo que se viene acá. Amo todo realmente, pero amo más. Mira qué dice Pablo. Pablo está diciendo, yo soy ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia. Pablo ha intentado constantemente ser justificado por Dios, por las cosas externas que hace. Hermano, ninguna cosa externa te hace justo delante de Dios. Y Pablo dice acá, a ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino ¿por qué? Por tener la justicia que es ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo viene esta justicia? Y que viene por la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Estos son los beneficios espirituales de la ganancia de lo que es de Pablo. Hermano, con esto voy terminando realmente. Nuestra justicia, hermano, no se basa en lo que hacemos, sino en la obra de Cristo. Una vez más, nuestra justicia no se basa en lo que hacemos, sino en la obra de Cristo, de lo que ya hizo Él en la cruz. Al confiar en Él, ya somos justificados ante Dios y podemos tener la seguridad de que somos aceptados por Dios.
R.S. Sproul dice así: la justificación no es un trabajo que Dios hace en nosotros, es un regalo que Dios nos da. Una vez más, es un regalo que Dios nos da. Martín Lutero dice sobre la justificación por la fe significa que somos, ¿qué? Declarados justos por Dios, no por nuestros propios méritos, sino que por la justicia de Cristo imputado ¿a quién? A nosotros. Me encanta que el peor pecador como Pablo, o el peor pecador que eres tú, están ahí. Y cuando Dios te mira a ti, o cuando mira a este hombre, si no fuera por Jesucristo, le miraba el peor pecador de la historia. Sí, te estoy hablando a ti, ¿no? Pero gracias a Dios que Jesucristo se pone delante de ti. Y a través de Jesucristo Dios te ve como ¿qué? Como justo. Eso no es impresionante, eso no es ganancia, eso es ganancia. Y Pablo está diciendo, ¡boom!, que revienta tu mente por esto. Por eso eres justo por lo que Cristo ha hecho. No eres justo por las cosas que externa que tú puedes hacer por Dios, porque eso no te justifica. La justificación por la fe nos recuerda que nuestra salvación no depende de nosotros mismos, sino de la obra de Cristo en nuestro favor. Y voy cerrando con esto. Y Pablo dice, ¿no? A fin, una vez más, ¿de qué? De conocer a Cristo. Hermano, que tu tiempo aquí en la tierra sea, ¿qué? Conocer más a Cristo. Y Pablo dice, y en el poder de su resurrección y de participar en sus padecimientos para llegar a ser, ¿qué? Semejantes a su muerte. Y versículo 11, si es que de alguna manera llego, ¿qué dice Pablo? A la resurrección entre los muertos. ¡Wow! Pablo está hablando una vez más de la resurrección. Escucha, hermano, la resurrección de Jesús no es solo una historia que se cuenta en la iglesia. Es el evento que cambió la historia y puede cambiar nuestras vidas para siempre. La resurrección de Cristo habla de esto. Entonces, hermano, para ir concluyendo, el valor de conocer a Cristo. Pablo va cerrando con todo lo que hemos estudiado nosotros. Pablo dice, por esta razón, dice, el valor de conocer a Cristo. Por esta razón yo me regocijo en Cristo. Nada más me trae gozo, dice Pablo, porque yo lo conozco a Cristo. Y al conocerlo, ¿qué dice? Me trae gozo. Por esta razón debemos de cuidarnos de los falsos maestros, porque la libertad que tenemos en Cristo debemos de vivirlo. Ten cuidado de quién. De los judaizantes. Ten cuidado de estas personas. Y por último, el valor de conocer a Cristo lo es todo. Nada debe ocupar el primer lugar, solo que Cristo. Una vez más, hermano, nada debe ocupar ¿qué? El primer lugar en tu vida, si no es Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo quiero preguntarte hoy y a todas las personas que nos escuchan, ¿quién es el primer lugar en tu vida? Ese es uno. Y dos, ¿cuál es que te trae mucho valor y orgullo a ti? Y si esto te trae orgullo y valor a ti, compáralo con Cristo. ¿Cuál tiene más peso, pastor? Tiene más peso Cristo. Y entonces, ¿por qué no lo conoces más? Y esto es para nosotros el valor de conocer a Cristo. Pablo dice, lo he dejado todo. ¿Por qué dice? Por el conocimiento de Cristo. Dice, mi Señor. Pregunta, ¿Cristo es tu Señor? Sí, pastor. Entonces la segunda pregunta, ¿le has dejado todo? No, pastor. Entonces Cristo no es tu Señor. Asegúrate, hermano, que Cristo sea tu Señor. Asegúrate conocerlo más a Él. De eso Pablo está hablando. Y deberíamos examinarnos cada uno de nuestras vidas. Porque si Cristo es el primero, Él tiene que ser nuestra, ¿qué? Nuestra prioridad. Number one, como dicen los americanos, ¿verdad? Número uno. Hermanos, y quiero terminar con esto. Alguien me preguntó, Darwin, ¿qué estás dispuesto de hacer por Cristo?
Y me dejó pensando esto. Después de una semana de tanto pensar, ya tuve una respuesta. Y yo te hago la misma pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Pablo dice, lo he dejado todo. ¿Qué es lo que tú no has dejado por seguir a Cristo? Y a lo mejor eso que no has dejado no te permite conocerlo más a Él. Y espero que esta enseñanza nos haya confrontado, que nos haya dado esperanza, porque eso es lo que quiere el Señor en su palabra. Amén. Vamos a orar juntos. Amado Padre, te pedimos por favor, Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Pero en este momento me acerco a ti con un corazón humilde y un deseo ardiente de conocer más a tu Hijo Jesucristo. Reconozco que sin Él no hay vida eterna ni salvación. Y por eso te pedimos, Señor, que nos reveles más de la persona de Cristo y también de su obra. Queremos conocerlo más a Él. Que nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor, es conocer más a tu Hijo. Oh, amado Padre, tan solamente pensar de la manera como Él murió por mí y la vida que Él nos dio a través de su muerte. Enséñanos a enamorarnos más de tu Hijo Jesucristo. Y que al conocerlo más podamos conocer su voluntad, Señor. Y guárdanos de la falsa enseñanza de los falsos maestros, como dice tu palabra, de los perros, de los obreros malos, de los mutiladores. Enséñanos a tener cuidado, Señor. Gracias por tu palabra, te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén.